Shalom, shalom, buenos días, desde este día el Señor. Vamos a seguir aprendiendo porque los tiempos están apremiando, los tiempos finales, y tenemos que aprender para darle una respuesta al Señor. Amén. Ahora vamos a aprender qué es el ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación es un oficio dado por Dios para traer libertad a un individuo, una familia o un pueblo. Esta libertad se da al espíritu, al alma y al cuerpo. Y esto también es sobre un poder extraño o liberarlos de la esclavitud espiritual y esclavitud también del pecado. La libertad absoluta es saber que hemos escapado de las consecuencias del pecado, por lo que Yeshua hizo por nosotros. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él rompe las cadenas del pecado, restaurando nuestra relación con Dios y dándonos vida eterna, siempre y cuando tú accedas tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te esté transformando cada día para que tengas cambio, porque decía un pastor, cambio no es cambio si no cambias. Si sigues en la misma actitud, pues entonces no has dejado que entre realmente Cristo en tu corazón y no has sido salvo porque permaneces en donde mismo. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Ungido quién es? El Mesías, que es Yeshua. ¿Para qué lo ungió Dios? Para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces podemos ver aquí cómo Yeshua tenía todas las virtudes del Padre. El Padre le dio todas estas virtudes para venir a esta tierra, para restaurarnos a nosotros y también para restaurar a Jerusalén. Dice, hay una profecía que dice que iban a regresar volando como palomas de las 10 tribus que estaban extraviadas, y a estos también vino Yeshua, y entre esas entramos nosotros también. Evidencias de opresión espiritual lo vemos en el Antiguo Testamento también. Observamos que en ciertos casos Dios permitió o dio la autorización de que ciertos espíritus atormentaran u oprimieran a la gente. O sea, podemos ver aquí que todo está bajo el control de Dios y que Dios es el que permite todo esto. Uno de los que sufrieron opresión fue Saúl. ¿Por qué? Por desobediencia a la voz de Dios. Esto lo vemos en 1 de Samuel 16:23. Dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con sus manos, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí podemos ver que la desobediencia atrae espíritus malos. Solo la alabanza a Dios calma, y el arrepentimiento y dejar el pecado libera del espíritu malo que Dios le permitió a Saúl, porque no le quiso obedecer, no quiso andar en sus caminos. Él se sintió el rey de reyes más que Dios. Entonces Dios se molestó y entonces le envió un espíritu malo. Y dice que cuando David tomaba el arpa, se calmaba y se ponía bien Saúl. Entonces, cuando tú estés en alguna situación, no busques música del mundo, no busques cosas mundanas, busca las cosas de Dios, busca la alabanza, busca adorar a Dios para que tu espíritu y tu alma se tranquilicen. Podemos ver otra opresión con el rey Acab. Acab desobedeció y se rehusó a escuchar a los profetas de Dios. En Primera de Reyes 22 del 19 al 22, respondió Micaías, él era un profeta,
Por tanto, escuche la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo persuadiré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo. Aquí podemos ver cómo no le quisieron creer al profeta Micaías. Entonces en el cielo hubo una reunión. El Padre se reúne con todos. Y entonces él preguntó que quién iba a persuadir al rey Acab. Entonces dice que un espíritu se adelantó y le dijo al Señor que él lo haría. Entonces Dios usa a quien quiera para cumplir su propósito. Aún Satanás es su trabajador, pero Dios sabemos que tiene todo bajo control y va a usar todo lo que el Señor quiera y como Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Para qué? Para hacer entender a las personas. Hay una palabrita bien cortita que tiene Dios que dice: y te haré entender. Es decir, si no quisiste por las buenas, Dios de alguna manera nos va a hacer entender. Y vale más hacerlo por las buenas que por las malas, ¿verdad? Entonces, flojitos y cooperando. Podemos ver también otra opresión, fue el rey asirio. ¿Por qué? Porque blasfemó contra Dios. La vemos en 2 de Reyes 19, del 4 al 7. Dice: tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsacés, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente. ¿Quién era el remanente? Era en Jerusalén, que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, les dijo: así dirán a su señor, así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey Asiria me han blasfemado, dice Dios. Yo pondré en él un espíritu, oirán un rumor y se volverán a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Aquí Dios pondrá muchísimo susto al rey de Asiria. Y dice que por haber blasfemado en contra de él pondrá un espíritu y oirá rumores. O sea, ni siquiera iba a ser cierto. Pero Dios sabe cómo conocer, trabajar con el hombre, cómo hacerlo doblegar. Y lo hizo, sí, escuchó cosas el rey y se volvió a su tierra. Y allá, ¿qué pasó? Lo mataron. Todo por blasfemar el nombre de Dios. Entonces vemos que Dios usa lo que sea para que el hombre se humille. Pero cuando no sean humillados, son rebeldes, pues se quedan con esos espíritus engañadores que Dios permite que tengan. ¿Cuáles son algunas de las profecías acerca del ministerio de liberación? Una de las profecías es: el yugo se pudrirá. Esto lo vemos en Isaías 10:27. Dice: en aquel día la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cuello, y el yugo se romperá a causa de la unción. Aquí estaba el pueblo del Señor, estaba subyugado por Asiria, y Dios le habla y les dice que será quitado ese yugo
y que este yugo se romperá a causa de la unción, a causa de la presencia de Dios. La sola presencia de Dios rompe todo yugo y toda atadura y nos liberta. Amén. Otra profecía es que desatará las ligaduras de impiedad. ¿Qué es impiedad? La impiedad es la falta de piedad, es incredulidad, es irreverencia. Esto lo vemos en Isaías 58:6, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. O sea, Dios quiere ayunos sin hipocresías. Entonces lo que quiere es que desates las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos. O sea, que tiene que romper con todo el pecado. Dice, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Eso es lo que quiere el Señor. El yugo de la esclavitud es algo pesado e insoportable. Entonces Dios desata estas ligaduras para aquellos que quieran ser libres. Otra profecía acerca de la liberación es para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de opresión a los que moran en tinieblas. Esto lo vemos en Isaías 42:7. Para que abra los ojos a los ciegos. O sea, quitarle la ceguera de tanto pecado para que vean y conozcan la palabra del Señor. Para que saques de la cárcel a los presos. Hay muchos que están encarcelados en tantas situaciones, en drogas, en alcoholismo, en pornografía, en tantas cosas que hay, que tienes una cárcel dentro de ti. Y otra de las cosas para quitar ese yugo y de la prisión a los que moran en tinieblas. Tanto pecado hace una persona que esté morando en tinieblas. En el mundo hay gente que está viviendo en opresión y esclavitud. Y en estas citas encontramos el plan de Dios para el ministerio de liberación. Porque eso es lo que vino Yeshua, a traernos libertad. Porque estábamos cautivos, porque vivíamos sin Dios, porque vivíamos en las cárceles, porque estábamos en tinieblas. ¿Quién inició el ministerio de liberación? Por supuesto que Yeshua. Hechos 10:38 dice, ¿cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? ¿Vieron cómo Yeshua empezó a hacer su ministerio? ¿Por qué? Dice porque estaba lleno del Espíritu Santo y poder. Y dice que esto lo llevó a hacer bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Aquí vemos que ¿quién es el que oprime? Pues es el diablo. Y sobre todo que Dios estaba con él, porque él obedeció hasta lo sumo. Entonces tú tienes al Espíritu Santo. Y la otra pregunta sería, ¿Dios está contigo? Entonces, si tú contestaste afirmativamente todo esto, tú vas a hacer lo que Yeshua hizo, hacer el bien, sanar, liberar a los oprimidos por el diablo. En Juan 3:8 nos enseña que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿qué practicas tú? ¿Practicas la voluntad de Dios? ¿O practicas la voluntad del adversario?
Porque aquí dice muy claro que el que practica el pecado es del diablo. O sea, no lo digo yo no escribí la escritura, ni le puse esto. Entonces, ¿qué practicas? Lo que practicas, eso te define si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. El que de vez en cuando cae en esto no quiere decir que sea hijo del diablo. Pero el que tiene un estilo de vida diario, que ya conoce la palabra y que no cambia, pues es hijo del diablo. El ministro ministra liberación en los lugares que enseñaba. O sea, Yeshua mismo, cuando iba y ministraba, practicaba esta liberación y los enseñaba. Mateo 8:28 dice, al llegar Yeshua al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Pero fíjense cómo dice que se tuvo un encuentro con endemoniados, que donde vivían, fíjense, en los sepulcros, y eran muy violentos en extremo. Y nadie podía pasar por ese camino. Pues imagínense, eran bien fuertes. Entonces solo Yeshua pasó por ese lugar. Tuvo la misericordia, ¿para qué? Para liberarlos. También Yeshua liberó a los endemoniados. Lo vemos en Lucas 8:28 al 34. Dice, al ver Yeshua, gritó y cayó delante de él. Y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes. Fíjense lo que le decían los chamuquines que traía. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos. O sea, estaba también atado al pecado. Y bajo guardia, a pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjese cuántos, dice que una legión es de 4,200 a 6,000, es tan increíble. Tanto fue al pecado, tanto llegó a tanto pecado que fíjese la consecuencia, todo lo que era, pero Yeshua tiene poder para liberarlo. Entonces dice que y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. ¿Por qué les rogaban? Porque sabían que no era el tiempo de que se iba a cumplir la profecía. Está en Apocalipsis y podemos ver en toda la Biblia los tiempos que tenía Dios para ellos. Había una manada de muchos cerdos paseando allí en el monte y los demonios les rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. O sea, esto no se puede callar porque fue algo tan grandioso, tan maravilloso, tan milagroso, que solamente el poder de Dios sobre Yeshua, con el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo todos estos milagros, el amado Yeshua. También Yeshua otorgó autoridad a sus discípulos. Lucas 9 del 1 al 2 dice, reuniendo Yeshua a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí podemos ver cómo la misma autoridad que el Padre le dio a Yeshua, Yeshua les delegó también a sus discípulos. ¿Por qué? Porque andaban en obediencia. También dio instrucciones a los discípulos y los envió. En Mateo 10:5 dice, a estos 2 envió Yeshua después de instruirlos. Pero fíjense, los envió, pero después de instruirlos. No fue al aventón.
Entonces no te has aventado de querer hacer liberaciones. Tienes que ser instruido o instruida para saber hacerlo, porque no vaya a pasar como uno que quisieron hacerlo y el endemoniado dijo, pues conocemos a Pablo y a Jesús, pero a ustedes no los conozco, y los mandó desnudos. Esto es muy serio, esto es de cuidado, esto es de obediencia al Señor para poderlo hacer. Entonces Yeshua, después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles. Los gentiles son gente común y corriente. Ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Los samaritanos, recuerdan que eran el cruce de los asirios con israelíes. Entonces Yeshua les dijo que no entraran a estos lugares. También podemos ver que después de su resurrección dio un mandamiento. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. O sea, los que recibieron la palabra, los que recibieron a Yeshua en su corazón. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa nuevas lenguas? Nuevos idiomas, o hay una lengua angélica. Entonces ese mandamiento dio Yeshua a todos, pero a los que han creído, a los que recibieron la palabra y a los que andan en obediencia. Yeshua anuncia a los que creen que ellos harán cosas mayores. Imagínate que Yeshua está diciendo esto, que aún mayores que él hizo, haríamos. Esto lo vemos en Juan 14, 12. En verdad les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y también para que extiendan la palabra al mundo. Entonces aquí podemos ver cómo Yeshua dice que a los que creen, a los que han creído, a los que han obedecido, van a hacer las mismas obras, y dice que aún mayores. Entonces hay que creer, hay que confiar y creerle a Yeshua que lo que dijo se cumplirá cuando nosotros trabajemos para el Señor. Amén. Podemos ver el ministerio de liberación en el Nuevo Testamento también. Vemos los apóstoles ministraban liberación. Esto lo vemos en Hechos 8, del 5 al 8. Dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Acuérdense que Samaria era la capital del reino del norte, o sea, de las 10 tribus. Dice que les predicaba a Cristo, el Mesías. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Al oír y ver las señales, o sea, los milagros que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando en gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, el fruto del Señor en el corazón de una persona es el gozo. Como aquí cuando estaban siendo liberados había muchísimo gozo. Entonces tenemos que estar nosotros gozosos porque Yeshua nos ha liberado. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Amén. Podemos ver también que Pablo liberó a la muchacha con el espíritu de adivinación. En Hechos 16, del 16 al 18 dice, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel momento. ¿Cómo ven que es el colmo? Pablo iba para hablar la palabra del Señor, hablar de Yeshua,
Y este espíritu de adivinación queriendo proclamar las buenas nuevas es el colmo, ¿no? Entonces los espíritus inmundos no pueden proclamar lo santo. Por eso Pablo se molestó, porque estaba revelando el espíritu inmundo lo que Pablo fue a hacer ahí. Pero no era quien debía de haberlo hecho, ese espíritu de adivinación. ¿Hay alguna diferencia entre enfermedad y opresión de espíritus? Sí. Y esto es algo, hermanos, que se tiene que tener mucha sabiduría para saber cuál es una opresión de espíritus y cuál es una enfermedad. Porque a veces no se discierne y a veces estás tú orando por una enfermedad y a lo mejor es un espíritu de opresión. O a lo mejor estás orando por un espíritu de opresión y es una enfermedad. Aquí tienes que pensar en hablarle al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios que te revele qué tipo de espíritu, o si es en alguna enfermedad, o si es un espíritu maligno, o qué es lo que tienes que orar por esa persona, porque también a veces está enferma del alma por guardar rencor o odio o ira. Y esas cosas traen enfermedad al cuerpo también. Y también de eso necesita ser liberada la persona, pero se necesita hacer la oración correcta. Amén. Dice, el Señor Jesucristo siempre marca una diferencia entre enfermedad y la opresión de espíritus. En Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es aquí donde tenemos que discernir o pedirle al Señor para liberar o del espíritu maligno o sanar las enfermedades o toda dolencia. También hay dolencia del alma. Saber cuáles son estas tres las que se están presentando en las personas para poder orar correctamente. En Lucas 11:14 dice, en otra ocasión Yeshua expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Aquí podemos ver que esto puede enmudecer a una persona por parte del adversario. Y Yeshua le expulsó. Por eso es bien importante tener esa relación, esa comunión con Dios, hermanos, para que el Espíritu nos hable y nos instruya cómo debemos de hacerlo, cómo tenemos que orar, qué tenemos que orar. Entonces, cuando existe opresión por espíritus, los médicos se consideran impotentes para dar tratamiento al paciente, por supuesto. Hay personas que nunca son sanadas, sino hasta que se echa fuera el espíritu que los está oprimiendo. En Lucas 9:42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban el poder de Dios sobre su amado hijo Yeshua, cómo lo usaba para liberar, para sanar, para el oprimido, para el ciego, aún para el muerto, levantar muertos Yeshua. ¿Por qué? Porque tenía la unción del Espíritu Santo que decía que tenía poder. Entonces todos aquí alababan y se gozaban por el gran poder del amado Hijo de Dios, que hacía todos estos milagros. Entonces, hermanos, aquí dejamos esta parte 1 sobre la liberación. Que Dios te abra el entendimiento, te haga sabio a quién seguir y por qué seguirlo y el propósito del que seguimos a Dios,
que esté en tu vida, lo entiendas y disciernas todo lo que estamos estudiando para ponerlo por práctica, por obra. No solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Que Dios bendiga tu vida y te guarde.